Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, Quisiera en este momento compartir un pequeño devocional con ustedes, como bien había anunciado nuestro pastor en el día de ayer y recordado también el día de hoy. Yo sé que dije buenas noches y posiblemente ustedes piensan que es muy tarde, pero en el momento en que grabé este video era de día, pero estoy seguro que de noche ahora que lo están viendo. Así que nada, hermano, quisiera compartir, como le había dicho, un pasaje, así que como de costumbre, vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable y que nos enseñe por medio de su palabra y nos aliente y nos traiga consuelo también a aquellos corazones que puedan estar cansados y agobiados en estos tiempos. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de, a pesar de las circunstancias, Señor, de poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las verdades que vamos a ver en esa noche, de cómo tu obra, Señor, y cómo tu iglesia no está confinada, no está limitada a un espacio físico, a un edificio de cuatro paredes, sino que podemos aprovechar, Señor, de los recursos que tú has puesto a la disposición, de incluso de los avances tecnológicos, Señor, que aunque muchas veces no rinden buenos frutos, pueden ser de tropiezo, Señor. Queda evidenciado también, Señor, que pueden darse un uso correcto y que pueden también ser de gloria y de honra para tu nombre, Señor, y para la edificación de tu iglesia. Así que ruego para que en este tiempo sea de edificación para mis hermanos, Señor, y sobre todo ruego para que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de tu palabra, comenzando por mí mismo, y permita, Señor, que podamos ser edificados y alentados por medio de ella. Gracias te damos, Señor, infinitamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oyen alguna interferencia de viento, le pido disculpas. Como ustedes entenderán, en tiempo de cuarentena son pocos los sitios que uno puede encontrar en casa que no sean invadidos por los niños. Así que o era el sonido de la brisa o era el sonido de los niños jugando. Así que tuvimos que elegir uno de los pocos males. Brevemente quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 8, los primeros 4 versículos. Ha sido un pasaje que el Señor puso en mi corazón cuando estuve meditando y pensando sobre qué podía compartir con ustedes. Y recientemente tuve la oportunidad de leer el libro de Hechos completo para una asignación de una tarea, de un trabajo que teníamos que hacer del seminario. Y fue una gran bendición poder ver todo el libro de Hechos desde una sola, si se pudiera decir, una sola sentada, en una sola toma. Y esto que les voy a compartir o que vamos a compartir en esa noche es solamente una escena, si se pudiera decir, de todo lo que viene siendo el nacimiento y el crecimiento y la propagación de la iglesia y de su evangelio en el libro de Hechos. Ese libro de Hechos, sin lugar a duda, es el nacimiento de la iglesia. Y llegamos a este capítulo 8, donde es un capítulo sumamente importante en la narrativa de Hechos, porque es cuando comienza a haber una transición. Hasta este momento todo se ha enfocado en Jerusalén, no solamente en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, no solamente la predicación de Pedro, tanto en el templo como en el mismo día de Pentecostés, sino que ahora comenzamos a ver ya no un evangelio siendo predicado y siendo esparcido por Jerusalén, sino también una iglesia que comienza a ser perseguida. Y eso vino a raíz del testimonio y de la defensa de Esteban. En el capítulo 7 se nos cuenta de cómo Esteban, con denuedo y de una forma muy llena del Espíritu Santo, si se pudiera decir, él viene y comparte la palabra. Al fin, y producto de esto es el hecho de que Esteban es apedreado y se convierte así en el primer mártir de la iglesia. Así que en ese contexto leo brevemente los primeros 4 versículos. Dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, eso es en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Ciertamente nosotros estamos viviendo en tiempos únicos, en tiempos particulares, no solamente en nuestra vida, sino creo que van a quedar registrados en toda la historia. Pero esto no es algo extraño para la iglesia. La iglesia desde sus inicios ha experimentado y ha vivido circunstancias en todo lo que es la esfera global y todo lo que compete a la historia del hombre. Y esto es uno de estos eventos. O sea, así conjuntamente como viene un gran avivamiento en Jerusalén, como vemos miles y miles de personas que están siendo convertidos, la palabra del Evangelio está siendo predicada con de nuevo a través de Pedro y de los apóstoles. A raíz de todo esto, dice aquí en el versículo que se desata una gran persecución contra la iglesia. Una persecución de tal manera que los pobladores o la iglesia que residía en Jerusalén no tuvo otra opción que tener que huir de Jerusalén y comenzar a refugiarse en otros pueblos, en otras regiones, fuera de la capital de Israel, fuera de Jerusalén. Y esto es algo que uno lo lee y a veces puede pasar por alto la gran significancia que tiene esto, el hecho de pensar que familias han tenido que dejar sus casas, que posiblemente muchas personas que ya habían asentado y habían hecho una vida en Jerusalén tuvieron que abandonar esa vida para escapar de la persecución que estaban teniendo por causa de predicar el Evangelio. Pero en este tiempo de dificultades nosotros vemos que la mano del Señor estaba obrando. Y en estos tiempos difíciles que la iglesia estaba enfrentando, el plan de Dios se estaba llevando a cabo y Dios estaba cumpliendo su voluntad. Y hay tres cosas que me llaman la atención de este pasaje que quería compartir brevemente. Y todo es relacionado con la iglesia. No tanto con la persecución, sino qué papel jugó la iglesia en esta narrativa. Lo primero que vemos en el versículo primero y nos llama la atención es el hecho de que aquí vemos como la iglesia, cuando se habla de la iglesia, se tiene en idea esa congregación de hermanos, ese cuerpo de creyentes, no el edificio como tal o como se conoce popularmente. Y yo sé que eso es una verdad que nosotros constantemente reiteramos y hablamos, de que la iglesia no es el edificio con las cuatro paredes, sino que son los santos, somos nosotros. Pero es muy fácil olvidarlo y es muy fácil pasarlo por alto. Y fíjate cómo dice el texto en el versículo primero, cuando dice que la iglesia que estaba en Jerusalén. Yo sé que no tiene mucha significancia, pero sería totalmente diferente si dijera la iglesia de Jerusalén, dado a entender que esa era la iglesia que pertenecía en Jerusalén. Pero no, lo que está diciendo es que es la iglesia de Cristo que en ese momento estaba ubicada geográficamente en Jerusalén. Y cuando tuvieron que salir y tuvieron que huir de Jerusalén, con la excepción de los apóstoles y un grupo pequeño, no, la iglesia en cierta forma se trasladó, se movió, no dejó de existir. No cerró la iglesia, no fue esparcida y en cierta forma deshecha, solamente fue trasladada. Y eso es algo que nos trae gran consuelo, incluso en el tiempo de nosotros, de ser recordado el hecho de que la iglesia no se trata del edificio donde nosotros nos reunimos. Tampoco se trata en cierta forma de la reunión como tal, aunque eso es parte fundamental de la vida de iglesia y el Señor nos manda a congregarnos y el Señor nos manda a habitar en la comunión de los hermanos. Aún así, en tiempos especiales como los que estamos viviendo, donde no podemos congregarnos, no podemos darnos cita en el lugar físico, no quiere decir que la iglesia deja de ser. De hecho, la iglesia, algunos dirán, bueno, la iglesia cerró por el coronavirus. La iglesia no ha cerrado. La iglesia se mantiene en vigor, la iglesia se mantiene activa, la iglesia se mantiene presente. Lo que ha cesado pueden ser sus reuniones, pueden ser sus cultos, pero la iglesia somos nosotros y nosotros nos hemos cerrado. Y podemos tener gran consuelo en pesar de que como la iglesia no está confinada a esas cuatro paredes, no está confinada a ese edificio, podemos seguir honrando a nuestro Dios, podemos seguir alabando a nuestro Dios, podemos incluso seguir cumpliendo la misión de la iglesia sin tener que, en cierta forma, dejar a un lado, o no dejar a un lado, pero sin tener que lamentar el hecho de que ya no podamos ser congregados. La iglesia aquí, por una razón u otra, tuvo que desplazarse
y tuvo que salir. Pero también vemos otra cosa interesante, y es el hecho de que la iglesia tampoco está exenta de los tiempos difíciles de la prueba. Como bien habíamos dicho, toda esta prueba surgió producto de una persecución de la iglesia por la predicación de Esteban. Y a veces pensamos, y eso en gran parte se debe a lo que es el evangelio de la prosperidad y ese falso evangelio donde predica que el hecho de que nosotros vengamos a Cristo y seamos parte de su iglesia, ya todos nuestros problemas son erradicados y ya nuestra, como dicen por ahí, nuestra mejor vida se vuelve lo que vivimos aquí en este lado de eternidad, lo cual no es cierto. O sea, el Señor dice que el siervo no puede ser mayor que su maestro, y si nuestro Señor Jesucristo padeció tribulaciones siendo el Hijo de Dios aquí en esta tierra, o sea, nosotros también vamos a padecerlo. Y siendo seres humanos y siendo en cierta forma ciudadanos de un gobierno, ciudadanos de una sociedad, vamos a sufrir las influencias de todo lo que acontece en esa sociedad y todo lo que acontece en ese gobierno, en esa nación. Pero todo cae a un plan soberano del Señor. Aquí estamos hablando de la muerte de Esteban. Pero ustedes recordarán que más adelante, cuando Pablo se convierte, él predicó el evangelio, si no me equivoco, creo que fue en Éfeso, y fue apedreado también. Incluso fue dado por muerto, pero él no estuvo muerto. Dice la palabra que después que se fueron aquellos que lo apedrearon, él se levantó, vinieron los discípulos, lo recogieron, él regresó a la ciudad y siguió predicando. O sea, Esteban fue apedreado y murió, Pablo fue apedreado y no murió. También vemos en Hechos como Santiago, uno de los apóstoles de los 12, fue encerrado. Y ese encarcelamiento terminó en su muerte. Y también fue un mártir, fue el primero de los 12 en dar su vida por el evangelio y se registra en Hechos. Pero también en el mismo relato en Hechos vemos como Pedro, no una sino 2 veces, es encarcelado y ambas veces es liberado. Incluso en una ocasión fue liberado y se apareció a los discípulos y los discípulos no podían creer, a pesar de que estaban orando para que el Señor lo libere y lo cuide, y no podían creer que fue liberado porque en cierta forma habían dado por hecho de que ya iba a morir, de que ya ese era su fin, pensando posiblemente que le iba a acontecer lo mismo que le sucedió a Santiago. Pero el Señor tenía un propósito con Santiago como lo tenía con Pedro. Y el Señor tiene un propósito con Esteban como lo tuvo con Pablo. Y el Señor tiene un propósito con nosotros hoy en día, por el cual Él permite que nuestra iglesia y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo en este tiempo y en esta época, seamos copartícipes de esos tiempos difíciles y seamos copartícipes de esos tiempos de tribulación. Todo obedece a la soberanía y a la providencia de Dios. ¿Pero por qué? Eso es lo que nos lleva en el segundo punto. Fíjense el versículo 4, cómo termina. Hablando de aquellos cristianos que habían sido perseguidos, que dice en el versículo 1, que fueron azotados por Pablo, en el versículo 3, dice ahora en el versículo 4, pero, y ese pero es sumamente importante, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia seguía cumpliendo su encomienda. La iglesia seguía cumpliendo su propósito. A pesar de que ellos fueron esparcidos, a pesar de que fueron perseguidos, ellos aún así seguían predicando el evangelio. El texto no condena las acciones de los creyentes que fueron esparcidos. Muchos pudiéramos pensar, si tuviéramos participación en aquel entonces, que eso sería una demostración de falta de fe o posiblemente de cobardía, de tener que huir ante la persecución de la persona del evangelio. Pero el texto no sugiere ni condena esas acciones, lo que nos da a nosotros a entender de que posiblemente ellos actuaron en prudencia para preservar la vida de los hermanos. Claro, tenemos que poner la vida por el evangelio, pero eso no quiere decir que tenemos que ir corriendo de cabeza a toda oportunidad que se nos presente para morir por el evangelio. Tenemos que ser cautelosos y tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. Pero bajo ninguna circunstancia lo que nos podemos hacer es comprometer la predicación del evangelio, y más que la predicación del evangelio, comprometer nuestro deber como cristianos, nuestro llamado y nuestro testimonio de Cristo a las circunstancias en las cuales nosotros estamos afrontando. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. Ellos nunca se retractaron de la predicación del evangelio. Y a pesar de que ellos fueron esparcidos y perseguidos y sacados de Jerusalén por predicar el evangelio y por seguir a Cristo, a donde ellos fueron expulsados, a donde ellos pararon,
siguieron predicando, siguieron compartiendo el Evangelio y siguieron testificando de Cristo Jesús. Algo interesante es el hecho de pensar que estos tiempos difíciles que muchas veces cierran puertas, como ha sido el caso de nosotros, que nos ha limitado de celebrar nuestros cultos tradicionales y regulares, estos tiempos difíciles que pueden cerrar puertas, también abren otras puertas. Y estos tiempos difíciles nos brindan nuevas oportunidades para compartir el Evangelio. Y como Iglesia de Cristo Jesús, nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad de ser sensibles a los tiempos que estamos viviendo y ver cómo el Señor nos abre puertas para predicar el Evangelio, posiblemente de forma no convencionales, posiblemente de forma que no lo hiciéramos en nuestra propia iniciativa. Pero dadas las circunstancias, somos obligados a tener que recurrir a otros métodos o a otras formas o a otras personas para que el plan del Señor se cumpla. De no haber sido esa persecución, posiblemente esos hermanos hubieran quedado en Jerusalén. Posiblemente sus vidas hubieran seguido tranquilas, posiblemente hubieran crecido y hubieran sido grandes maestros del Evangelio. Pero el Evangelio no hubiera llegado a Samaria y a Judea y hasta los fines de la tierra, como dice en Hechos capítulo 1. El Señor en su soberanía y sabiduría permitió que esta persecución se convirtiera en una catapulta para que el Evangelio saliera de Jerusalén y fuera esparcido por toda la región de la zona de Israel y más allá, llegando incluso a los pueblos gentiles, como vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Y eso fue parte del plan soberano de Dios en este tiempo de persecución. ¿Quién sabe dónde va a llegar el Evangelio? ¿Quién sabe qué va a suceder a raíz de todo esto? Pero como iglesia tenemos que estar expectantes y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y estar dispuestos a aprovechar todas las puertas que el Señor nos abra. Y otra cosa más sobre este versículo es el hecho de quiénes eran aquellos que iban predicando el Evangelio. No eran los apóstoles. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén y el texto es muy enfático en el versículo 1. Eran los miembros, era la iglesia. Eran los cristianos comunes, aquellos que posiblemente tenían semanas o meses de haberse convertido. No tenían tanta preparación como podemos tener a nosotros. No tenían tanto tiempo en entrenamiento de las doctrinas y de cómo predicar el Evangelio uno a uno y cómo defender la fe. Pero eso no le evitó de ir predicando el Evangelio a todos los sitios donde ellos iban. Aunque la iglesia hoy en día no esté reuniéndose, no esté congregándose como tal, la iglesia sigue abierta, la iglesia sigue en función, que somos nosotros, y la iglesia sigue cumpliendo su llamado a la gran comisión de ir y hacer discípulos, y sigue viendo y sigue expectante a oportunidades para predicar el Evangelio, incluso en estos tiempos donde muchas personas están cuestionándose, donde muchas personas están preguntándose qué significa esto y por qué pasa esto y qué plan tiene el Señor con esto. Este es un momento para nosotros como pueblo de Dios resplandecer la luz del Evangelio, resplandecer la verdad y traer un mensaje de esperanza, un mensaje de paz y de tranquilidad que es Cristo Jesús, sin lugar a duda. Entonces, ya para terminar, ¿qué cosa podemos sacar de estos 4 versículos bien rápido? Número 1, mantengamos la unidad en Cristo. El pueblo de Dios no debe aislarse en estos tiempos, aunque estemos cohibidos de reunirnos los domingos o durante la semana. Esto no quiere decir que debemos aislarnos. Gracias a Dios tenemos herramientas, tenemos muchas formas, como es esta precisamente, de seguir la comunión. Pero tenemos que tratar de velar uno por otro. A lo mejor ese no es un tiempo tan difícil para ustedes. A lo mejor podemos ver eso como un tiempo de descanso. Pero hay hermanos entre nosotros que posiblemente este sea un tiempo de gran tribulación. Así que tenemos que estar velando y preservar y velar por la unidad en Cristo Jesús. Tenemos que ser prudentes. Así como estos hermanos huyeron de Jerusalén para preservar su vida, tenemos que también tratar de actuar nosotros primeramente con convicción cristiana, con una convicción bíblica, pero también con sabiduría. No vamos a huir de las acechanzas del enemigo y no vamos a cohibir la predicación del Evangelio. Pero no tenemos que irnos de cabeza entre la primera oportunidad que tenemos de arriesgar nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Tenemos que predicar a Cristo,
por cualquier medio que Dios ponga a nuestra disposición, cualquier oportunidad que el Señor nos dé, es una oportunidad para que su iglesia se convierta en esos embajadores de nuestro Señor, de Cristo Jesús, para lo cual hemos sido llamados. Así que tenemos que estar expectantes. Y por último, tenemos que descansar en el Señor. Como bien citaba el hermano Raidel anoche cuando estuvimos en el estudio bíblico, el pasaje de la resurrección de Lázaro en Juan, si no me equivoco, como dice el Señor Jesucristo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y a mí no me cabe ninguna duda que esta pandemia que hemos estado viviendo, que nos ha tocado vivir, no va a ser el fin de ella muerte. No va a ser el fin de ella un colapso económico. No va a ser el fin de ella un cambio en la sociedad. Sino que va a ser el fin de ella la gloria de Dios y la gloria de Cristo Jesús por su nombre siendo predicado. Y mi oración es que en estos tiempos donde todo el mundo está temblando y todo el mundo está en duda y todo el mundo está incluso considerando y reevaluando sus posiciones y su razonamiento y su condición delante de Dios, que nosotros como iglesia podamos resplandecer la luz del Evangelio y podamos resplandecer la luz de la verdad. Así que mis hermanos, espero que estas palabras puedan servir de aliento. Hola mi amor, dame un permiso, ¿ok? Espero que estas palabras puedan ser de edificación y oramos para que el Señor nos siga dando sabiduría en estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga, hermanos, y que también tengamos un buen tiempo de oraciones en este momento. Bendiciones y adiós.